Saludos estimados participantes del curso Lectura y Escritura del Discurso Académico. En esta oportunidad abordaremos un tema importante relacionado con la lectura crítica. Como todos sabemos, la lectura crítica está asociada al pensamiento crítico y nos permite el acercamiento reflexivo, analítico y minucioso a la información. En un siglo en el que abunda la información, en el que abundan datos, en el que abundan contenidos, necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan acercarnos al conocimiento. Y eso es justamente lo que abordaremos en esta primera clase. Espero la disfruten. Como un proceso social que le permite al ser humano interactuar con la información y con el conocimiento. Parte de este proceso tiene que ver justamente con la interacción entre un texto, el contexto y el lector. Allí, por supuesto, participan los conocimientos previos. La lectura, de alguna manera, se debe entender entonces como un proceso que nos deforma, nos transforma y nos forma. Cuando hablamos de que nos deforma, hablamos justamente de que nuestros conocimientos previos sufren una modificación, es decir, una transformación que nos permite justamente comprender que lo que sabíamos sobre determinado tema no necesariamente era cierto. Ahora nos forma justamente porque nos permite de alguna manera establecer unos esquemas cognitivos sobre un determinado tema y ya no se hacen sobre presunciones, sino sobre elementos sólidos, es decir, sobre premisas y sobre argumentos que nos permiten comprender con mayor profundidad un tema, pero además dar cuenta de que el aprendizaje sobre ese tema ha sido profundo. Leer es aprender y leer también tiene que ver con el ingresar al significado o a nuevos cúmulos de significado. La lectura crítica entonces es aquel proceso que se encarga de hacer una valoración consciente, profunda y reflexiva sobre el conocimiento. Es decir, es una lectura que se encarga de evaluar o de hacer valoraciones, de emitir juicios y de refutar el conocimiento, pero además procura comprender los planteamientos expuestos por el autor, tratando de identificar qué elementos subyacen y qué perspectivas están tras lo que el autor quiere transmitirnos, que en este caso pueden entenderse como elementos vinculados con elementos ideológicos, elementos culturales, elementos políticos, sobre los cuales el lector, en uso de la lectura crítica, debe emitir juicios de valor. Además, la lectura es una poderosa herramienta que nos permite identificar, pero además recuperar información y también establecer una integración de una serie de datos y valorar qué tan ciertos son los mismos. Cuando hablamos de lectura crítica, hablamos de una serie de estrategias que tienen que ver con la identificación del texto, la identificación del autor, cuál es la procedencia del autor, los implícitos que subyacen en todo texto, cuáles son los implícitos, pero además identificar los puntos de vista, identificar y reconocer los géneros discursivos, además hacer valoraciones sobre las ideas, establecer de alguna manera una serie de premisas que nos permitan hacer una valoración mucho más profunda, pero además tiene que ver con una capacidad analítica que procura la identificación de puntos de vista, de intenciones y de implicaciones, además del uso social que tiene el conocimiento con el cual estamos interactuando. En otras palabras, pudiéramos decir que la lectura crítica nos permite procesos interactivos con la realidad porque nos favorece en el proceso de comprender y de tolerar o de establecer relaciones de tolerancia dentro de un contexto social. La lectura crítica además nos favorece el proceso de desarrollar el pensamiento, y el pensamiento, específicamente el pensamiento profundo, es decir, aquel pensamiento que no se conforma con lo que dice el texto, sino que es capaz de establecer razonamientos y de fortalecer de alguna manera los conocimientos previos, pero además de identificar cuáles son las falacias que pudieran estar en los textos. Pudiéramos decir que la lectura crítica entonces consiste en un proceso que nos permite trascender de lo que dice el texto, es decir, de lo dado por el texto, y comprender que existen ideas subyacentes o conocimientos que están tras las líneas. Por ello pudiéramos entonces
comprender o qué pudiéramos recordar con respecto a la lectura crítica, que la lectura crítica tiene que ver entonces con un proceso. Es además un proceso que nos permite la convivencia social, pero también es un proceso que nos permite organizar nuestras preferencias académicas en función de conducirnos hacia la identificación de ciertos significados, hacia la valoración, pero además hacia la creatividad. Es un modo de leer que nos permite interpretar lo que dice el autor, identificar nuevos significados en el texto y además entender que todos los conocimientos están sometidos a valoración y que a partir de allí nosotros podemos hacer valoraciones propias, juicios propios y adicionalmente hacer una construcción propia de conocimiento. Entonces, estos son los elementos que debemos entender a partir de la comprensión de lo que se define como lectura crítica. Muchas gracias.